Gabriel, omitiste lo que más me importa en este momento y que es tenemos un convenio con el Museo Histórico Nacional y pensamos llevar adelante algunos proyectos que nos incumben, así como tenemos un convenio con la Biblioteca Nacional que estamos trabajando activamente, y creo que en mi presencia se debe eso. No era por corregirlo, sino por precisar las circunstancias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la atención que voy a requerir de ustedes, la alegría de ver a gente muy querida, como la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón. Es una alegría verte por acá. El amigo Fernando Lustonó, director del Museo de Artes Decorativas del Palacio Taranco, Silvio Alistur, bueno, tanta gente, ¿no? Tanta gente muy querida. Buenas tardes especialmente a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, y el título me lo pidió recién Gabriel, y bueno, tal vez se explique a lo largo de la conferencia o de la charla esta que va a tener ese lugar, por qué hablamos de bibliotecas, museos y la imaginación al cuadrado. María Emilia, no me corrijas demasiado. Yo decía, siempre dije Aspiros, lo que pasa es que conocía tu apellido por internet y no tenía tilde en internet, entonces para mí es Aspiros, pero tiene tilde. No tiene, entonces es Aspiros, pero es Aspiros. Si no, tendría que ser. Bueno, muchas gracias por la invitación realmente, y hace tiempo que estamos con la idea de reunir nuestros esfuerzos, y no sé si conocen el sitio que tenemos en la Facultad de Información y Comunicación. Dicho sea de paso, la decana, que no está presente, avisó que vendría más tarde o que se encontraba con un problema de salud realmente, así como Alicia Casas, que también llamó para estar de alguna forma presente por ese llamado y ese anuncio. Nosotros tenemos un sitio que se llama Anáforas, que está, les decía, en la Universidad de la República, en el sitio que nos brinda la Facultad de Información y Comunicación. Me pidió... Me pidió, cuando me invitó Andrés a presentar algunas palabras acá, me sugirió que hablara sobre bibliotecas, pero agregó en su mismo mail que dijera algo sobre la investigación, el futuro y ese mundo fantástico que rodea a este tema. Como se dan cuenta, todo un desafío que no voy a poder enfrentar sin duda. Es cierto que muchos de los que están aquí presentes oirán algunas repeticiones, porque creo que las repeticiones y las citas son adecuadas para tratar el tema de las bibliotecas. Resulta una aventura diferente en la actualidad visitar bibliotecas y museos, tanto aquellos que tienen su sede en esta o en otras ciudades, como los otros, inacibles, que se fugan hacia espacios siderales y que son los que nos comprometen más en la actualidad. Si debo abordar otra vez este tema, les decía, anuncio y lamento desde ya estas repeticiones, pero de la misma manera que las bibliotecas y los museos permanecen y cambian, también permanece y cambia la condición de uno. Decía Aby Warburg en una conferencia de 1928, decía así: en la memoria, como en las bibliotecas, el milagro de la constancia se une al milagro igual de grande de la transformación. Así que es que la condición de usuario testigo se pasa, que fuimos hasta ahora, se pasa a la de testigo practicante, yo diría practicante y cómplice de las tremendas mutaciones que agitan ambas instituciones patrimoniales, ambas el lugar común por excelencia, el lugar donde no solo el pasado tiene lugar. Las repeticiones, las copias, las citas son previsibles, y por eso me amparo en esta presentación una vez más en el cuento La utopía de un hombre que está cansado,
un cuento donde Borges imaginó la inevitabilidad de repeticiones y de citas. Más que por inevitables, corresponde reivindicar una vez más aquí el derecho de citar, le droit de citer, un derecho de ciudad tan legítimo, tan deseable como necesario. En un principio había pensado mostrar algunas imágenes, algunas reproducciones de pinturas y de pasajes cinematográficos, pero desistí. Tal vez hacia el final de esta presentación se entienda por qué se prescinde de proyecciones y por qué se justifica, en cambio, que se parta de este cuento. Entre otras razones, una primera, que no es de orden teórico, se debe a que el cuento comienza con una cita de Emilio Oribe. También porque el protagonismo que atribuye Borges al cansancio adelantó en varias décadas a la más conocida Sociedad de la Fatiga de la trilogía de Byung-Chul Han, o a la muy reciente conferencia del historiador Patrick Boucheron, en la que este historiador se refiere a la historia como de una forma fatigada del saber, une forme fatiguée du savoir. Conste que si bien me había propuesto dejar a Borges en barbecho, observando la sabiduría del precepto bíblico y la experiencia práctica de los buenos agricultores, reconozco también que realicé un esfuerzo tan grande como inútil. Mayor aún si se aborda el tema de bibliotecas o museos, imposible no mencionar los presagios de su visión oracular. El narrador de su cuento, que recorre espacios utópicos, utopía de un hombre que está cansado, en tierras cercanas, sorprendido por la ausencia de todo vestigio del pasado o de un tiempo que no sea puro presente, pregunta a un interlocutor que encuentra allí, que le responde con bastante austeridad. Le pregunta: ¿todavía hay museos y bibliotecas? Queremos olvidar el ayer, le responde. No hay conmemoraciones, ni centenarios, ni efigies de hombres muertos. Hasta ahí la cita. ¿Aludiría ese personaje a cierta fatalidad que podría cernirse sobre las bibliotecas si es que se considera fatal la desmaterialización sustancial del acervo, la transformación de las relaciones con los usuarios, con los autores, los directores, los críticos, los funcionarios, con la erradicación de las bibliotecas en el mundo? Un avance arrollador del presente evanece materiales, obras y personas, abstracciones que serían formas de desaparición, a pesar de que, en realidad, o mejor dicho, en virtualidad, esa evanescencia sería el mayor rescate para la mejor conservación de obras y colecciones. Antes de plantear las transformaciones producidas por esta bienvenida y avasallante era digital, pródiga en mutaciones culturales, me limitaré a pasar revista a algunas bibliotecas emblemáticas para derivar hacia los museos. Por eso repasaré brevemente la representación que realizaron escritores, artistas, cineastas, obras que resumen dolorosas destrucciones del pasado o asumen la inminencia de una especie en extinción. Los archivos son, asimismo, objeto de la reflexión de pensadores contemporáneos, entre tantos otros, como bien saben, Derrida, Anthony Grafton, Robert Darnton, Roger Chartier, Didier Berman, Boris Groys, y no son solo estos los autores que pensaron sobre este tema con similar ansiedad o angustia. En El gusto del archivo, Le goût de l'archive, por ejemplo, Arlette Farge, apasionada por la información que deparan los archivos a los historiadores, lamenta, sin embargo, que la historia sea, antes que nada, un encuentro con la muerte. También la ficción literaria imagina el carácter macabro de esa búsqueda póstuma. Por ejemplo, en Los papeles de Aspern, el narrador de Henry James dice: durante la investigación tuvimos que vernos con fantasmas y polvo, con meros ecos de ecos. Ya recorrimos con varios de ustedes las bibliotecas de plomo quemado de Anselm Kiefer y la fantasía cabalística de su mística denominación, Shevirat HaKalim.
También la biblioteca, Die Bibliothek en alemán, de Mischa Ullmann, subterránea, atrozmente vacía, en la August-Bebel-Platz, en el centro de Berlín, en el mismo lugar donde Goebbels y los estudiantes de la universidad quemaron los libros de tantos autores judíos el 10 de mayo de 1933. O la biblioteca anónima de Nameless Library de Rachel Whitehead en la Judenplatz en Viena. Sus libros de piedra, anónimos, sin título, recuerdan las piedras que depositamos sobre las lápidas de nuestros seres queridos.